Ya que uno de los pasos que considero muy necesarios para el aprendizaje del buen uso del lenguaje, tal vez incluso más que muy necesario, imprescindible diría, es la lectura, me parece propicio hacer uso de ella con un agregado, en el caso de este libro, que la temática trata acerca de cosas que pasan cuando conversamos. Me pareció muy interesante lo que leí en la contratapa y me entusiasma leerlo. Creo que tiene muchos puntos que pueden ayudarme a aclarar comprensiones de parámetros que me planteo a veces en este camino de aprendizaje del habla. Está escrito por una catedrática de lengua española que enseña en la Universidad de Barcelona. Dice la contratapa: cuando dos personas conversan, sus cerebros comienzan a trabajar de forma simultánea, conectándose y estableciendo un vínculo único. Pero, ¿qué implica que esas personas hablen al mismo tiempo o se interrumpan con frecuencia? ¿Cómo podemos expresarnos asertivamente y por qué estamos indisolublemente ligados a las narraciones? Las formas comunicativas tecnológicas amplían las ventajas del hablar cara a cara, que implica que esas personas hablen al mismo tiempo o se interrumpan con frecuencia, implica que no se hace una correcta, no quiero decir de nuevo un correcto uso, no se hace una correcta utilización del arte, digamos, del habla. Si no estuviera pensando en corregir, tal vez todo esto lo podría decir de corrido, lo cual sería lindo luego verme sin tantos frenos, pero como quiero pensar, quiero no repetir palabras, quiero bla bla bla, me permito hacer que los vídeos aparezcan ante mi visión, al menos cuando los vea luego, irritantes un poco. Creo que debe ser así, no me refiero a irritante, debe ser un ejercicio en el cual yo me permita parar, buscar palabras justas, hacer conexiones lógicas de aquello que estoy diciendo, intentando encontrar las palabras más adecuadas a cada momento. Esta última frase de este primer párrafo no la comprendo, la voy a releer. Dice: es una pregunta. ¿Las formas comunicativas tecnológicas amplían las ventajas del hablar cara a cara? Es una pregunta capciosa, por lo menos. No entiendo si es una ironía, cuya respuesta está implícita en la pregunta, cuya respuesta sería no. Pero al leer el libro intentaré no. Supongo que obtendré una respuesta a tal pregunta. La conversación es algo extremadamente habitual en nuestras vidas, desde que abrimos los ojos hasta que nos entregamos al sueño. Es decir, que esto implica conversaciones con uno mismo también. Nuestro día a día está lleno de intercambios comunicativos que tejen nuestras relaciones y construyen nuestra imagen en los distintos grupos a los que pertenecemos, grupos sociales, supongo. En este ingenioso libro descubrirá cuál es el resultado de que los hablantes infrinjan las reglas implícitas que, aunque no lo parezca, rigen nuestras conversaciones y en qué medida los diálogos afectan nuestra felicidad. Sin duda, conocer las cosas que pasan cuando conversamos, así como la importancia que tiene la capacidad cerebral de sincronizarse con el habla de los demás, es la mejor manera de comprender que las palabras nos representan y por tanto nuestras charlas cotidianas modelan quienes somos socialmente. Está buenísimo. Parte de aquello que hizo que me sintiera atraído a este libro es porque habla de la conexión entre personas de manera social, ya no tratándose de una especie de manual de oratoria para empleados de una empresa, etcétera, etcétera. Está ligado a la idea de comunicación conversatoria entre personas. No importa las razones ni las causas. Y eso me gusta y me motiva. Voy a abrir en cualquier lado para como nada, pero al comienzo de algo, si no. Capítulo 2. Todos conocemos a delincuentes conversacionales. Subtítulo del capítulo 2. Incumplir las normas implícitas de la conversación. Subtítulo 3. El quebrantador del principio comunicativo de cantidad. Comienza así. Todos conocemos a delincuentes conversacionales. Una conversación cualquiera es una construcción verbal y corporal que se elabora entre dos o más personas. Lo hemos visto en páginas precedentes. Conversar consiste en construir a varias voces un significado, a veces previsible, pero a menudo cambiante y dinámico. Conversar
es un acto de sinergia creativa entre los cerebros de los hablantes. Es, pues, la expresión más clara del impulso humano hacia la cooperación. Qué lindo. Una parte importante de la historia del pensamiento ha planteado una visión pesimista del ser humano, impulsado de modo natural a la lucha y la competencia. Visión resumida en el aforismo de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, otros científicos no comparten esta idea agonística de la humanidad. En este sentido, la bióloga Lynn Margulis sostiene que la exitosa capacidad de supervivencia y crecimiento de las bacterias, y por tanto, en último término, de los seres humanos, se debe a su invención de forma de cooperación, como la simbiosis, que las han hecho adaptables y resistentes a los cambios, Margulis afirma: la vida no conquista. Suena mejor Margulis, aunque no hay acento en ningún lado. Prefiero el Margulis que Margulis o Margulis. Vamos a decir Margulis. Margulis afirma: la vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más complejas asociándose a otras, no matándolas. Si, como afirma Margulis y con ella la biología actual, la cooperación es la relación humana paradigmática, entonces la conversación es la expresión más clara de ese carácter cooperativo del ser humano. Es casi poético, o es mi percepción, tiene un tinte poético, le da a la conversación un rango, un estatus casi de institución. Todo el inmenso panorama comunicativo de la conversación cotidiana se había considerado tradicionalmente un mundo discursivo caótico, poco sistemático, casi incoherente, hasta que, en la década de 1970, el filósofo del lenguaje H.P. Grice puso de manifiesto que los hablantes, aun sin ser conscientes de ello, actuamos básicamente como seres racionales y cooperativos, cuando conversamos y al mismo tiempo damos por sentado que la persona con la que estamos hablando también es racional y colabora. Cada uno de nosotros presupone que, en principio, al conversar, todos decimos básicamente la verdad, ofrecemos la información necesaria que nos solicitan, hablamos de lo que toca e intentamos que los demás nos entiendan. Es decir, los hablantes somos cooperativos y racionales, somos sinceros, relevantes, claros, breves y ordenados. Y vamos al primer subtítulo que habíamos leído antes: incumplir las normas implícitas de la conversación. Cuando conversamos, percibimos que existen unas reglas implícitas para entendernos en el momento en que alguien no se ajusta, a ellas y hace cosas raras. Voy a leer de nuevo toda la frase. Cuando conversamos, percibimos que existen unas reglas implícitas para entendernos en el momento en que alguien no se ajusta a ellas y hace cosas raras. Por buenista que pueda parecernos este planteamiento en un primer momento, lo cierto es que, si, como hablantes, no partiéramos de esta suposición de racionalidad cooperativa, resultaría casi imposible utilizar el lenguaje de un modo eficaz. La sospecha de que nuestro interlocutor incumple ese deber de colaboración, es decir, que no va a decir la verdad, nos explicará cosas que no vienen a cuento, o bien no vamos a entender ni jota de lo que diga, convertiría cualquier intento de conversar con un semejante en una especie de infierno comunicativo. Estoy pensando en ese parámetro desde el cual intento pararme, al menos hasta este momento en que leo esto y me hace reflexionar, en el cual adhiero a la idea de que saber expresarse, en mi caso, es más importante que el hecho de que pueda me entender. Es como el fin, la utopía del habla, la excelencia en el uso del lenguaje sin contemplaciones. ¿Dónde queda el disfrute por una conversación si ésta requiere de una modificación del habla
de acuerdo a la persona con la cual uno está conversando, de acuerdo al momento, a la situación. Tal vez lo de la excelencia en el uso del habla a cualquier precio es utópicamente razonable, pero no es vital, al menos no desde el punto de vista de la comunicación social. Ahí hay algo para preguntarse. Me surge una pregunta que podría despertar en mí un interés por indagar al menos. ¿Qué preferiría? ¿Tener conversaciones interesantes con personas que estén o no a la altura? Que estén o no a la altura quiere decir que estén por debajo o por encima de mi capacidad de expresión hablada, lingüística, o hacer un uso del lenguaje que vaya más por el lado de un camino que tenga que ver con lo literario, en el sentido de que cuando una persona, un escritor profesional escribe, ese libro puede llegar a cualquiera y no necesariamente va a ser comprendido por todos. Incluso difícilmente un lector pueda absorber todo lo que sea allí volcado, pero también podría ser que algunas personas entiendan un conglomerado de cosas y otras personas entiendan otro conglomerado de cosas. La búsqueda de la excelencia en el uso del lenguaje, en el caso de un escritor, no tiene ¿qué diferencia hay? Me pregunto. Estaba tratando de resolver la siguiente pregunta para continuar lo que estaba exponiendo. ¿Qué diferencia hay entre arrojar al mundo un libro y vivir una vida conversatoria? Las dos son cosas fabulosas. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Leer un libro es casi una conversación, es una conversación solo de ida, atemporal. La otra tiene el mérito de suceder de manera presente y de elaborarse de una manera improvisada. No, de una manera en la cual la improvisación tiene una gran jerarquía en términos de construcción. Dos palabras. Las canciones que marcan nuestra vida. Dan ganas de leer.